encontramos en la rotonda de acceso a la ciudad de Oberá, aquí sobre la ruta nacional 14. Al fondo tenemos el Parque de los Inmigrantes y hacia el este tenemos la ruta número 5, que es la que vamos a tomar para llegar hasta Puerto Panambí. A pocos kilómetros de ese lugar se encuentran los Saltos del Roncador. Este será nuestro segundo intento. La lluvia cesó y el iris con ella se disipó, y el gusanito al vacío de golpe se despeñó. Valió la pena, se dijo, cuando el final presintió, pero en un mágico instante la seda se transformó en alas sobre el paisaje. La crisálida voló y al posarse frente al río nuestra Panambí nació. Y al posarse frente al río nuestra Panambí nació. Algo se escucha, el sonido de las aguas entre las piedras. Desde aquí percibimos el ronquido, el murmullo de los saltos. Sin embargo, si observamos detenidamente, aparentemente no existen las caídas. Desde este lado solamente podemos ser testigos del sonido. Aunque dicen que dando la vuelta por detrás de un sarandí, ahí comienzan a aparecer los saltos. ¿Será verdad? Bueno, aquí vamos descendiendo hacia el río con Luis, nuestro vaquiano remador, paraje Roncador. Vamos a cruzar hasta la orilla brasilera y ahí vamos a tratar de conseguir un vehículo acuático que nos lleve hasta los saltos que están un poquitito más abajo. La siesta tensa su verdor al tibio aliento de un silbido. Es el yacer, temblor de niños. Chacal yacer, Chemitaí, no imita su silbo. Bueno, aquí vamos rumbo a los Saltos Roncador. Por fin nos estamos aproximando.
después de esta experiencia maravillosa, inolvidable, sorprendente, porque desde aquí prácticamente no se sospecha lo que del otro lado se encuentra. Solamente el sonido del roncador se oye desde acá. Sin embargo, estos 1800 metros de caída del agua hacia el lado brasileño realmente son impresionantes. Y están aquí al alcance de todos, muy cerca, muy cerca, muy cerca todo.